Buenas tardes a todos y a todas. Quiero daros la bienvenida a este 13 Congreso Nacional de Bioética que inauguramos con las mesas, con esta primera mesa, en la cual vamos a abordar la incorporación de la bioética en otro ámbito diferente al que siempre estamos acostumbrados, que es el ámbito sociosanitario, ¿no? ¿Cómo incorporamos la bioética en este ámbito, ¿no? Dice la Enciclopedia Norteamericana de Bioética que la bioética la define como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales, ¿no? Es decir, que sería la incorporación de los principios y de los valores, pero después de mi experiencia en la coordinación sociosanitaria, los principios sí que son muy importantes, pero como decía Marx, si no le gustan podemos cambiarlos, porque lo que siempre quedan son los valores, ¿no? Los valores de las personas, los valores aquellos que les identifica o que les diferencia a las personas a las cuales prestamos un servicio desde la coordinación sociosanitaria, ¿no? De los 9 años que llevo de coordinadora sociosanitaria, no ha habido ni un caso el que no hayan estado presentes por medio de los valores y, sobre todo, y muchas veces, los principios, ¿no? Es decir, la autonomía. Si hay un principio en riesgo en las personas que atendemos en la atención sociosanitaria, es la autonomía, por exceso o por defecto, ¿no? Son personas que sus comportamientos, a veces diferentes a los esperados, que no quiere decir ni mejores ni peores, simplemente esperados fuera de la norma, pues hacen que la autonomía la pérdida de la autonomía o el no respeto esté en riesgo, ¿no? A veces porque se les considera que estilos de vida diferentes, pues que ya pueden demostrarnos o decirnos como que hay que incapacitarles, ¿no? Y entonces rápidamente se plantea si no hay que incapacitarles, con una pérdida total de libertad. Pero por otra parte, a veces nos pasa lo contrario, es decir, que nos pasamos del paternalismo al autonomismo, y entonces, como no hay ningún papel de ningún juez que incapacite, pues entonces puente de plata, ¿no? Y ahí tenemos todos los rechazo a tratamientos en personas que no son capaces de entender las consecuencias de sus decisiones, pero que, como son personas con unos comportamientos diferentes a los esperados, pues entonces pues viene bien que no firmen, ¿no? Que no firmen los consentimientos, ¿no? Personas que, si les hubiéramos reconocido, si les hubiéramos dedicado tiempo, si les hubiéramos podido explicar aquello de las consecuencias que tienen, pues seguramente su decisión hubiera sido diferente, ¿no? También el riesgo muchas veces del abandono del paciente, ¿no? Siempre hay una disculpa a todas las personas que han consumido o que consumen tóxicos y que no hay un espacio de protección, y siempre la disculpa es la culpa, ¿no? Es una persona que ha tomado esa decisión en la vida y que, bueno, pues que cargue con la culpa, ¿no? Y entonces pues ya se pierde la posibilidad de acceder a los recursos como el resto de las personas, ¿no? Es decir, como veis, es un campo en el cual las disculpas que vamos encontrando para no actuar por las dificultades que entraña, porque son personas con proyectos de vida diferentes a los esperados, con lo cual pues tampoco muchas veces se plantea el no acompañamiento, y siempre en riesgo lo que está es la dignidad de la persona, ¿no? La dignidad de la persona, independientemente de su situación laboral, edad, cognitiva, el mantener y el respetar sus valores, y sobre todo el realizar un acompañamiento desde la compasión y desde el respeto a la persona, ¿no? Por esto, como ves, este campo de la sociosanitaria, que es un campo en atención a personas muy vulnerables y muy frágiles, pues nos van a acompañar en esta mesa Rosa María Fraile Castelao, a mi izquierda, que es licenciada en Medicina y Cirugía, ha desempeñado diversos puestos dentro de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, ha sido jefa de calidad y acreditación del Sistema Sanitario de la Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación, y actualmente es la jefa del Servicio de Planificación y Catálogo de Servicios Sociales de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Y además es componente del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Castilla y León. Ella nos va a hablar del proceso de creación y funciones de un Comité de Ética en Servicios Sociales.
Nuria, en la esquina Nuria Guerrero Puga, es diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Lleida y con la especialidad de geriatría. Es posgrado en geriatría y gerontología por la Universidad de Lleida. Es máster en bioética por el Instituto Borja de Bioética y Universitat Ramon Llull. Actualmente es directora de Càcer Residencial Castel de Oliana, donde inició la actividad profesional en el año 1999, desarrollando diferentes tareas, y desde el 2005 en la dirección del centro. Y es presidenta del Comité de Ética de Càcer Residencial. Ella nos va a hablar sobre el Comité de Ética como instrumento de calidad en la atención social. Y Marije Goikoetxea Iturregui es psicóloga clínica y teóloga, magíster en bioética y en ética para la construcción social, profesora de bioética en la Universidad de Deusto e investigadora colaboradora en la Universidad Javeriana de Colombia. Tiene una dilatada experiencia en la formación de los comités de ética de intervención social. Es presidenta y miembro del Comité de Ética de Intervención Social de Vizcaya, miembro del Comité de Ética del Hospital Universitario de Cruces, miembro del Comité de Ética de FEAPS Plena Inclusión, secretaria técnica y miembro de la Coordinadora de Comités de Ética del País Vasco, miembro del Comité de Ética de la Fundación Tutelar Futuvide, es miembro de la Comisión de Ética Asistencial de la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, donde es también miembro de la Junta Directiva, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Como veis, toda una trayectoria muy dilatada relacionada con los comités, ¿no? Pero además Marije, el día 30, o sea, ya, va a presentar su tesis, la va a defender sobre derechos humanos, sobre malos tratos a personas dependientes. A las tres les agradezco el que participen en esta mesa y sin más pasamos a escucharlas. Nuria. Buenos días. Gracias, María José. Y también agradecer a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica la invitación a participar hoy en este congreso. Como ha comentado María José, soy la directora de una residencia, de Càcer Residencial, y por contextualizar un poco, Càcer Residencial es una empresa que gestiona actualmente 16 residencias para personas mayores con unidades también sociosanitarias, de salud mental, apartamentos tutelados y centros de día. El Comité de Ética como instrumento de calidad en la atención social, yo voy a contextualizarlo dentro del ámbito residencial. Nosotras, o nuestro inicio, fue en el año 2012 a través de una formación que tuvimos de Fundación Cuidados Dignos sobre el uso racional de sujeciones. A través de esta formación vimos que el modelo de atención debía de cambiar, que había que ir más allá de lo que ya estábamos haciendo, y empezamos pues a formarnos, a leer, a buscar bibliografía sobre atención centrada en la persona. Entre ellas, voy a destacar, porque vais a ir viendo cosas de estas personas aquí, Fundación Pilares, Teresa Martínez, Kiko Maños, Pere Tarrés, entre otros, ¿vale? Como ha comentado María José, hasta ahora en los centros residenciales hemos trabajado bajo un modelo de atención paternalista. Es aquel donde el residente no toma parte activa a la hora de tomar las decisiones que sí le afectan, y era el profesional, siempre queriéndolo hacer bien, el que las tomaba, partiendo de la base que es quien tiene la formación y que además sabe qué es lo mejor para la persona. Por suerte esto está cambiando y ya la persona no tiene solo el derecho, ¿no?, de saber lo que le pasa, sino que además ha de poder tomar las decisiones de aquello que le afecta. Y estas decisiones se han de tomar teniendo en cuenta los valores y no solo el hecho clínico o sociosanitario. El procedimiento tradicional también tenía en cuenta los valores, pero tenía en cuenta valores del profesional que estaba tomando la decisión y no de la persona. Y en la sociedad pluralista en la que vivimos no tienen por qué coincidir los valores del profesional con los de la persona. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a gestionar su vida y su muerte de acuerdo a sus valores y a que todos lo respetemos. En un centro residencial pues también debe de ser así,
y es la residencia la que debe adaptarse al residente y no al contrario. Somos conscientes de que no siempre es fácil ni posible, pues porque hay normativa y hay algunas que hay que cumplir sí o sí, como que pues no se puede fumar en los centros residenciales. Pero hemos de trabajar en este modelo que reconoce el papel central de la persona usuaria y hemos de proponer estrategias para que sea la persona la que lleve el control sobre los asuntos que le afectan, escuchar preferencias, deseos y reconocer el derecho a decidir sobre su vida. Con lo que tenemos un largo camino que recorrer, pero estamos convencidos de que es necesario este cambio y que una vez empezado no podemos dejar de avanzar en esta dirección. Y somos todos los profesionales que trabajamos en los centros residenciales los que primero hemos de creer en este cambio de modelo. Y si cambiamos nuestra actitud y comportamiento, nos va a llevar a un cambio cultural y por lo tanto también en la sociedad. A nivel de cambio, tiene dos ciclos naturales. Un ciclo de resistencia, salir de nuestra zona de confort es difícil, nos da miedo, nos sentimos amenazados y esto a veces no nos deja avanzar. Un poco de resistencia siempre va bien porque nos ayuda a ser prudentes. Y un ciclo de innovación, el que nos estimula a ser creativos, que nos abre nuevas oportunidades y que sí que nos ayuda a avanzar. Es verdad que, bueno, con los cambios nos vamos a equivocar a veces, esto no nos tiene que hundir, sino al contrario, tenemos que aprender de nuestros errores y buscar diferentes maneras para llegar a otro resultado. Para superar la resistencia al cambio lo vamos a hacer con educación, apoyo, participación y comunicación. La atención centrada en la persona es un enfoque de la intervención en que las personas usuarias se convierten en el eje central de la organización. Integra diferentes modelos de atención profesionalizada. Es muy importante, somos equipos profesionales, no somos profesionales de segunda división para nada. Y buscamos mejorar la calidad de vida de las personas a las que cuidamos, dando la máxima importancia al ejercicio de su autonomía y a su bienestar subjetivo, aquello que la persona quiere que le hagan. E incorpora nuevas metodologías. Esto no siempre es fácil, ya que partimos de modelos que están orientados a la eficiencia organizativa y no tan orientados a las personas. Hemos de procurar encontrar un equilibrio entre las necesidades de usuarios, la organización y de las personas que trabajamos en ella. Y pues pasar de un modelo centrado en el servicio, de un modelo que se centra en déficits, en necesidades, que se tiende a etiquetar la que chilla, la que llora, que se interviene en niveles más concretos, ¿no? Pues una infección de orina, una alteración de conducta, y donde las decisiones dependen fundamentalmente de profesionales, a un modelo centrado en la persona, que sitúa el enfoque en las capacidades y habilidades de la persona, que tiene una intervención global y elabora plan de vida y se comparten las decisiones con la persona, con la familia o con quien haya designado. Este modelo tiene varios principios y consideraciones que probablemente ya los conocéis, que están en pantalla. Por destacar alguno, como también muy bien ha dicho María José, que ha hecho una introducción muy buena, la dignidad es muy importante. Y con esto, pues pequeñas cosas como la puerta del baño cerrada cuando se hace un aseo, tener especial cuidado de la intimidad de la persona, la confidencialidad, fomentar la autonomía, incluso cuando hay grave afectación cognitiva. El hecho de dar a escoger a una persona entre dos camisas, ya estamos fomentándola. Tener en cuenta fortalezas, habilidades y capacidades y no solo déficits. Realizar actividades cotidianas que sean significativas para la persona. Y luego en personas en situación de dependencia, pues imaginemos una señora con úlceras, el ambiente físico es muy importante, ¿vale? Porque le aporta su confort, bienestar físico y subjetivo. En este modelo existen riesgos. Primero, no se trata de simplificar, no es que, bueno, mañana cada uno hace lo que quiere. No puede ser, ¿no? Imaginaros que cada uno se levanta cuando quiere, que no sabemos si desayunan, si no desayunan, si se duchan, si toman la medicación, pues no sería viable y probablemente no seríamos buenos profesionales.
seguir algunas recomendaciones para estar a la moda, pues como la atención centrada en la persona nos dice que hay que recoger la historia de vida, pues el hecho de recoger la historia de vida no implica que estemos atendiendo, ¿no?, como dice el modelo de atención centrada en la vida, en la persona. Y vigilar con esta respuesta de esto ya lo hacemos, porque a veces pues a priori decimos no, esto ya lo hacemos y no nos paramos a analizar exactamente qué es lo que nos está diciendo y ya es una barrera para no avanzar. No alejarnos de la evidencia científica, pues si hay un nivel de azúcar elevado, una hipertensión, no dar una atención desprofesionalizada. La atención centrada en la persona no se trata solo de ser amable, no es eso, ¿no?, sino que se precisan profesionales cualificados, procedimientos sistematizados y mayor formación. Y las propuestas de cambio siempre tienen que estar planificadas y gestionadas. Pues imaginemos que vamos a una formación de atención centrada en la persona y nos cuentan que en un centro las personas desayunan a la hora que quieren. Y entonces nosotras llegamos al centro y decimos, wow, está muy bien, pues a partir de mañana cada uno va a desayunar cuando quiera. Pero esto no lo hemos ni planificado ni gestionado. Pues imaginaros, a lo mejor a las 5 de la mañana nos piden ya desayunos, levantar, o a las 12 de la mañana y no tenemos preparado personal de cocina, el personal auxiliar, el control de tratamiento, con lo que cada cambio hay que gestionarlo y planificarlo. ¿Merece la pena? Siempre merece la pena. El compromiso y el esfuerzo siempre nos aportan beneficios. Con lo que podemos construir un nuevo modelo de atención. Esto nos aporta retos, es un nuevo rol profesional, abandonar esta atención paternalista, promover cambios en distintos ámbitos, pues el arquitectónico, modelos de gestión u otros. Y yo, pues como residente, sí puedo decidir qué camisa me voy a poner, cuándo voy a la peluquería, qué voy a desayunar, si me quiero levantar o acostar más tarde. Y si vamos un poco más allá, si participo en el consejo de residentes y también decidimos entre todos dónde vamos a colocar los muebles del jardín, esto hace que yo me implique en mi día a día y por lo tanto me satisface y mejora mi calidad de vida. A nivel de las familias, también, si el residente está bien, las familias, lógicamente, ¿no?, es un feedback, también están bien. Agradecen mucho que haya un equipo profesional en el que se pueda confiar y la colaboración de las familias es imprescindible en este enfoque, ya que forman parte de la comunidad de la residencia sin ningún lugar a dudas. No solo porque nos pueden aportar información de la persona, sino que además porque se van a implicar en la vida cotidiana del centro, de nuestro día a día, pues dando su opinión, realizando actividades conjuntamente, ya sea con la persona, con el familiar, amigo, o compartiendo su talento con nosotros, dando charlas, conferencias. Pues nosotras tenemos una familiar que viene cada 2 o 3 meses con unas amigas y cada vez nos hacen un baile regional diferente, pues una jota, una sevillana, bueno. Con las familias tenemos la oportunidad también de compartir vínculos afectivos y de acompañarles en momentos emotivos de especial significación para todos. Y el hecho de que las familias y los residentes estén satisfechos siempre motiva al equipo a seguir mejorando en la atención que ofrecemos. Con lo que a nivel de profesionales y organización, valores que deberían de definir a cualquier equipo pues son transparencia, honestidad, trabajo en equipo y compromiso. Esto nos va a ayudar o va a mejorar la autoestima profesional, buenas prácticas, actitudes correctas, trabajo en equipo y, en definitiva, nos humaniza y nos engrandece. La atención centrada en la persona, en aquellas personas que nos pueden explicar aquello que quieren, sus preferencias, sus deseos y derechos, es relativamente sencillo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo pueden hacer de una manera tan evidente? Dentro del colectivo que atendemos, pues tenemos personas más vulnerables y o frágiles. Por ejemplo, tenemos personas diagnosticadas de enfermedad mental, de las que a veces, solo por el hecho de tener este diagnóstico, se considera que no tienen criterio. Y por otro lado, tenemos personas que están encerradas en cuerpos hostiles, que están rígidos, que no responden, que no interaccionan, que viven en nuestros centros y que todos conocemos, y que a veces este hecho hace que sea fácil olvidar que ahí hay una persona, pues entrar en una habitación y no saludar o no tocarles. Estas personas son personas diagnosticadas de demencia o deterioro cognitivo avanzado y en esta área tenemos un largo camino que avanzar o que recorrer.
ya que ellas no pueden hablar o razonar muchas veces para defender sus propios intereses. Y entonces, como decía, es demasiado fácil ignorar la condición y el sufrimiento del otro y ver solamente un problema biológico que se puede resolver de una manera técnica. Por recordar, la memoria emocional no se pierde, entonces somos capaces de notar y sentir si alguien nos toca o nos habla amablemente. Por lo tanto, a todas las personas hay que respetarlas, todas tenemos dignidad, hay que personalizar la atención, tener en cuenta que tienen necesidades que cambian. Pues hoy una señora tiene una infección de orina y tiene unas necesidades diferentes al día anterior. Y la historia de vida es relevante. Pues la señora Montserrat, de 90 años, ingresa en una residencia y en el preingreso se le comenta que mejor que traiga pantalones porque va en silla de ruedas, es dependiente y para el tema de rehabilitación es muchísimo mejor. La señora, el primer día, con todo el cambio que supone esto para la vida de una persona, se ve con los pantalones y lo que te dice es: con 90 años, en mi vida me había puesto unos pantalones, me siento como un payaso. Hay que tener muy en cuenta la historia de vida. Tom Kitwood, estudioso de la atención centrada en la persona en personas con demencia, observó que en los centros residenciales se daban entre las personas cuidadoras elementos que veis en la pantalla. No se hacen con mala intención, forman parte de una herencia cultural y es una manera ya obsoleta y paternalista, ¿vale?, que había, pero que hemos de ser capaces de reconocer, ya que minan la autoestima y vulneran las emociones de las personas que las padecen. Por ejemplo, pues la infantilización, ¿vale?, que no sería solo tratar y hablar como niños a una persona mayor. Don Juan ingresa en nuestra residencia, 94 años, y hasta el día de ayer del ingreso le llamaban Don Juan y a la que ingresa en un centro le llaman Juanito, ¿no? O si no te terminas el segundo plato, no hay postre, sería otro ejemplo. O hacer comer demasiado rápido a alguien, no respetar el ritmo que tiene. Cuando conocemos y somos conscientes de cuáles son estos elementos, es mucho más fácil evitarlos. Y hemos de ser conscientes de que solo producen efectos negativos en las personas que lo padecen y el hecho de nosotros evitarlos nos hace sentir mejor a nivel personal y profesional. Se puede realizar el trabajo positivo para la persona, que son los elementos que aparecen en pantalla, que, por ejemplo, pues llamar a las personas como quieran que se les llame, pues, Don Juan, utilizar un ritmo adecuado para comer o caminar junto al residente, no delante de él. Y las necesidades psicológicas de las personas con demencia son confort, identidad, apego, ocupación e inclusión. Estas se ven debilitadas por los elementos de la psicología social negativa y satisfechas por el trabajo positivo para las personas. Por ejemplo, como decíamos, infantilizar está debilitado por la psicología social negativa y se ve satisfecho por el respeto, tratar a la persona como un miembro valioso de la sociedad. Bueno, pues esto que os he comentado, el hecho de que al final somos personas, todas con una vivencia, con unos valores, que cuidamos de personas que también tienen unas vivencias, unos valores, nos ha llevado a la necesidad de tener un comité de ética. Creemos que todos los centros residenciales deberían de tener. El comité de ética, bueno, para crear esta nueva cultura que comentábamos, y es una herramienta que quiere ayudar a las personas y a los profesionales en el análisis de conflictos de valor, con la finalidad de conseguir que se resuelvan de la manera más satisfactoria posible, buscando el curso óptimo de acción y procurando lesionar lo menos posible los dos conflictos que están en valor. En Casa Residencial llevamos relativamente poco tiempo con nuestro comité. Empezamos hace unos años, estuvimos un año formándonos, nos formamos más de 60 personas de los distintos centros de Casa Residencial. Íbamos una vez al mes a Madrid, la formación fue a cargo del doctor Diego Gracia y la doctora Lidia Feitó, y a partir de esta formación se constituyó el comité de ética en el que forman parte las personas que quisieron voluntariamente, de las que nos formamos. Somos un equipo de personas ilusionadas y con ganas de avanzar en este cambio de cultura en la atención en nuestros centros.
En nuestro día a día nos encontramos diferentes conflictos de valores entre familias, residentes, profesionales y entidades relacionadas con los centros. Algunos ejemplos, pues una nueva relación amorosa entre dos residentes que tienen capacidades cognitivas distintas y la hija de ella no acepta la relación amorosa, sí. Ella tiene deterioro cognitivo porque dice que cuando ella estaba bien no lo hubiera hecho. Un tema económico, un señor que solo tiene la nieta, que es la que le va a visitar, y esta le pide dinero. El señor no tiene muchos recursos económicos y no sabe qué hacer, no sabe si dejarle el dinero porque no quiere perder la relación. Él no quiere hacer una dieta, seguir un tratamiento, una sonda nasogástrica. Además del análisis de casos, también se han realizado protocolos de actuación, publicaciones, formación u otros. Y, finalmente, el comité tiene que velar para favorecer un entorno asistencial lo más humano posible y ofrecer un espacio de reflexión que a veces en nuestro día a día no tenemos. Bueno, y por eso ya para acabar, durante este tiempo de trayectoria, ahora lo que estamos trabajando es en la creación de espacios de reflexión en los centros. El comité de ética que tenemos es central, entonces ahora lo que queremos es que en cada centro haya un espacio de reflexión. El de espacio de reflexión lo que pretende es dotar de una herramienta consultiva más próxima, promover la formación y sensibilización en valores éticos y fomentar y difundir las buenas prácticas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Nuria. Rosa María, que, como os he dicho antes, nos va a hablar sobre el proceso de creación y función de un comité de ética en servicios sociales. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación de Bioética y a la organización del Congreso la invitación a participar en esta mesa. En mi nombre y también en el nombre de la Gerencia de Servicios Sociales, que es el lugar donde trabajo, y en nombre del Comité de Ética de Servicios Sociales de Castilla y León, al que pertenezco desde su constitución. Para mí, además, es un honor compartir mesa con Marije Goicoechea, que además de amiga es un referente, es realmente la persona que con su apoyo formativo ha conseguido que nosotros saliéramos adelante como comité. Así que para mí es un placer, aparte que me impone bastante, porque esto de estar sentada en la misma mesa que la que ha sido tu profesora en ética, pero para mí es un honor. Bien, me han pedido que les cuente lo que ha sido el proceso de creación y las funciones del Comité de Ética de Servicios Sociales, y es a lo que voy a dedicar el tiempo que me ha sido asignado. Hace ya mucho tiempo que la reflexión ética dejó de ser una tarea exclusiva de filósofos y pensadores, y poco a poco realmente ha ido introduciéndose de una forma lenta, paulatina, en el quehacer profesional, en las tareas profesionales de distintos campos. Bien, es verdad que cuando se habla de la reflexión ética dentro de los servicios sociales, pues se dice que tiene una trayectoria muy pequeñita en relación a la trayectoria que tiene en el sistema sanitario. Y es verdad que hasta hace no mucho tiempo hablar de comités de ética era hablar de comités que se desarrollaban en el ámbito sanitario. Realmente no es porque la reflexión ética no haya estado siempre en los servicios sociales. Realmente los profesionales de servicios sociales, por sus características de trabajo, por el tipo de usuarios con los que trabajan, realmente se han visto enfrentados y se ven enfrentados día a día a un montón de problemas, de conflictos éticos, pero la mayor parte de las veces las tienen que resolver en solitario.
Si hablamos de que la ética es la reflexión sobre lo que es moral, la ética aplicada se define como la orientación a prácticas concretas. La ética aplicada se ocupa del qué hacer y por qué debe hacerse. Pero además a través, como dice Joan Canimas, a través de un proceso intersubjetivo organizado. Esto quiere decir que lo que hay que intentar es meter la reflexión ética en la intervención profesional, pero además aplicarle metodología. Y siguiendo también la clasificación que hace Xavier Pellegrí en sus interesantes artículos sobre la ética de la organización de los servicios sociales, pues podemos identificar 4 planos diferentes de ética. Uno que sería la ética personal, la individual, otra que es la ética profesional, que estaría un poco en el plano de los actos, otra la ética de la organización, que la podríamos situar en el plano de las estrategias, y otra la ética de la institución, que podríamos decir que está en relación con los fines. Y todos estos planos tienen que tener coherencia entre sí, y me interesa muchísimo poner en evidencia esta necesidad de coherencia, porque pensamos, desde el Comité de Ética, desde luego así lo vemos, que las organizaciones tienen que tener asumida la responsabilidad de hacer que el trabajo colectivo responda a los valores que propugna. Pero también es fundamental que los profesionales se sientan partícipes de esa responsabilidad, se sientan parte de ese enfoque. Porque al final la aplicación de la ética en una organización pues consiste en algo así como imprimir una pátina a cada uno de los actos y cada uno de los planos o de los aspectos en los que se trabaja. Llegado a este punto, quiero ya aterrizando un poco en nuestra realidad de los servicios sociales de la comunidad. Pues tenemos una ley de servicios sociales que yo creo que hay que ponerla en valor porque es una ley realmente muy vanguardista, es la ley 16 de 2010 y es una ley que ya viene realmente enfoca los servicios sociales hacia los valores a introducir la ética en todos los campos de los servicios sociales. La Ley de Servicios Sociales define la misión que tiene los servicios sociales, la misión en el sentido de la razón de ser de los servicios sociales, define también el objetivo general que tiene y además pues identifica a unos clientes que tienen unas necesidades y unas expectativas. Los servicios sociales tienen pues clientes con unas necesidades y los recursos pues siempre son limitados y escasos, pero hay que conocer muy bien los clientes y saber qué necesidades tienen para poder llegar a ellos. Y además es que en nuestra sociedad se pueden identificar unos cambios muy claros a nivel de tres planos diferentes. Tenemos cambios normativos, cambios culturales y también cambios sociales. Realmente el usuario de los servicios sociales ha cambiado, tenemos un nuevo perfil de servicios sociales, de usuario de servicios sociales y este perfil va a ir además cambiando cada vez más a medida que nos vayamos incorporando nuevas generaciones. No se reconoce una moral única como en tiempos antiguos. Hay un replanteamiento del orden de determinados valores éticos. Desde luego la sociedad ahora mismo exige respuestas individuales y flexibles. Y además hay cosas que durante mucho tiempo han sido verdades casi inamovibles y que realmente pues ahora mismo están cuestionadísimas. Valga de ejemplo el tema de la incapacitación de las personas con discapacidad o de las personas con deterioro cognitivo, algo que ha sido pues que frecuentísimo y casi se daba de hecho en muchos centros. Ahora mismo desde luego desde la Convención
Declaración de Derechos de Nueva York de 2016, pues ahí fue una revolución en estos planteamientos. Bien, y decía que yo quiero poner en valor la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad porque realmente hace mucho hincapié en conceptos como la autonomía, la calidad de vida, la atención centrada en la persona o los proyectos de vida de cada persona. Realmente yo creo que la ley hace un esfuerzo por integrar la dimensión ética en la prestación de servicios sociales en la comunidad. Pero además de que esté en la ley, yo creo que la comunidad está haciendo el esfuerzo por aterrizar esta dimensión ética en proyectos concretos. Y pongo un par de ejemplos, pero que yo creo son bastante significativos. Uno es un proyecto que se tiene en marcha en la Gerencia de Servicios Sociales desde el año 2012, que desde mi servicio se lleva la coordinación técnica, que es un nuevo modelo de atención centrada en la persona, un modelo de atención a las personas mayores, un modelo residencial que se llama el proyecto En mi casa y que, bueno, con el que trabajamos con las cosas que Nuria nos ha estado tan brillantemente explicando. O, por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo por cambiar la atención en los centros de personas con discapacidad desde hace ya varios años con un proyecto que se llama Proyecto de Calidad de Vida. Y avanzando un pasito más en este enfoque ético de los servicios sociales de la comunidad, pues se ha creado el Comité de Ética de Servicios Sociales. Realmente es un órgano pues, que se ha creado con el objetivo de que sea un órgano que sirva de deliberación, es un órgano interdisciplinar e independiente que lo que pretende es que se ayude a los profesionales en su toma de decisiones frente a conflictos éticos. Realmente es un paso más, como digo, y lo que se pretende es que sea una herramienta que facilite la integración de la dimensión ética en el quehacer de los servicios sociales de la comunidad. ¿Y para qué un comité y para qué un comité central? Realmente, inicialmente se ha creado el comité central de la comunidad para que pueda servir como herramienta que facilite tanto el debate como la reflexión, el estudio y la sensibilización de los problemas éticos derivados de la intervención social, pero realmente se tiene la intención de que sirva un poco de trampolín para la creación de grupos de reflexión y debate en muchos otros centros, entidades o servicios que puedan tener interés en trabajar en estos aspectos. Porque al final lo importante es que la reflexión ética llegue a estar incorporada en la práctica diaria y cotidiana de los profesionales de los servicios sociales. Bien, el servicio de planificación en el que yo trabajo y la Dirección Técnica de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad, que es al que pertenece mi servicio, pues en el año 2014 empezamos a trabajar en la creación de este comité, para lo cual hicimos una revisión de qué es lo que había en otros campos. Estuvimos pues revisando otros comités del ámbito sanitario y hicimos también una revisión de los comités de ética de servicios sociales que existían en otros puntos del país. En el momento en el que nosotros empezamos a trabajar, fueron estos los comités que identificamos. La primera referencia es la de Vizcaya en el año 2006. Ya sabéis que en el País Vasco trabajan en servicios sociales por diputaciones forales, entonces por eso en el País Vasco tienen 3. Una en cada diputación foral, y luego pues estas eran las otras comunidades que tenían también comité de servicios sociales. Ahora mismo creo que ya hay alguna comunidad que está impulsando también su creación de comité específico de servicios sociales. La verdad es que hay mucha diferencia de unos a otros, tanto en su composición, como por ejemplo hay algunos comités que tienen 7 miembros y hay comités que son muy numerosos, que llegan a tener hasta 30 y tantos. Luego
Algunos se han creado por decreto, otros por orden. Realmente la composición de los comités también es muy diferente. Hay comités en los que las personas vienen en representación de ellos mismos, pero hay otros comités en los que de alguna manera están en representación de un sitio concreto en el que trabajan o al que pertenecen. Luego, realmente la manera también de trabajar, las funciones también es bastante diferente, aunque guardan todos similitudes, la base es común, pero hay realmente diferencias entre ellos. Hay comités que asesoran más al profesional de los servicios sociales y hay otros comités que están como más acompañando al asesoramiento de la administración o incluso de la consejería de la comunidad, como puede ser el caso de Cataluña. Nuestro comité al final se creó por decreto. El 12 de noviembre de 2015 se publicó en el BOCIL, lo tenéis publicado en el BOCIL del 16 de noviembre. El mismo decreto nos daba 3 meses para podernos constituir, 3 meses que utilizamos pues para hacer toda la formación que pudimos, y ahí entró Marije de lleno. Organizamos 3 cursos formativos, uno que llamábamos básico, otro que llamábamos avanzado 1 y otro que llamábamos avanzado 2, y al final pues un grupo de gente terminamos teniendo 80 horas de formación en ética, que es muy poquito, realmente pues no es mucho, nos sirvió pues para comenzar a trabajar, para con muchas ganas pues impulsar el comité y ponerlo en marcha. El ámbito en el que trabaja nuestro comité es el ámbito que reconoce nuestra Ley de Servicios Sociales como Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León. En este sentido, el ámbito incluye tanto el sector privado como el público, y nuestros informes nunca tienen carácter vinculante. Bien, ¿qué funciones tenemos entonces? Pues estas son las que vienen estipuladas en el decreto de creación. Sensibilización de los profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales respecto a la dimensión ética de la práctica que desarrollan. Análisis y asesoramiento para facilitar la toma de decisiones ante conflictos éticos. Asegurar y orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en situaciones que con frecuencia generan conflictos de valor. Elaborar y promover protocolos de actuación que traten de dar respuesta a situaciones en las que se plantean con frecuencia conflictos éticos. Promover y colaborar en la formación en ética aplicada a la intervención social e impulsar como órgano de referencia en ética dentro de Castilla y León la formación de grupos de reflexión ética en centros, entidades y servicios del sistema. Lo formamos de acuerdo a lo que dice el decreto. Tiene que ser un mínimo de 7 miembros. En la actualidad somos 10 miembros. La secretaría la lleva una compañera de la propia gerencia de servicios sociales. En el comité estamos gente de distinta formación profesional, y además hay gente del tercer sector y además hay gente de entidades locales, junto con gente que estamos en la gerencia de servicios sociales en centrales y gente que están en las gerencias territoriales periféricas. En la actualidad ya digo que somos 10 miembros, ¿vale? ¿Y qué es lo que no hacemos? Porque esto nos lo preguntan también muchas veces. Pues desde luego no sustituimos la responsabilidad de quien pide asesoramiento, no tenemos capacidad de decisión alguna, no emitimos juicios ni sobre la ética profesional ni sobre la conducta de las personas usuarias, no promovemos ni amparamos acciones jurídicas ni elaboramos informes relativos a procedimientos que estén en trámite de queja o reclamaciones administrativas, y desde luego no actuamos de oficio ante potenciales conflictos éticos ni proponemos sanciones. Algunas diferencias entre la ética profesional y la deontología, porque aunque yo creo
que realmente es muy importante. O sea, son dos cosas que están ahí en algunas cosas montadas y que participamos de cosas comunes, pero yo creo que sí que tienen algunas diferencias importantes que hay que señalar. La deontología está orientada al deber del profesional en nuestra condición de profesionales que somos, y además pues se guía por normas y códigos que son exigibles y son reconocidos y aprobados por los propios colectivos de los profesionales. La ética profesional está en el plano de los valores. Está en el plano de los valores, en ese sentido no es normativa, no es exigible, y por poner un ejemplo, uno como profesional, yo como profesional puedo estar haciendo todo correctamente adecuado a mi código deontológico y me puedo estar cargando, entre comillas, la autonomía de una persona. Algunas diferencias también con el sistema sanitario, dado el foro en el que estamos. También tiene muchas cosas comunes, pero yo creo que hay algunas diferencias también bastante claras. Aquí he recogido algunas, pero creo que hay alguna más que posiblemente Marije pueda ahondar en ello. El sistema sanitario, con frecuencia, esto no son líneas rígidas, no es así siempre, pero analizando los casos que nosotros hemos visto y comparando con casos que hemos leído sobre comités de ética del sistema sanitario, el sistema sanitario se presenta mucho más, con más frecuencia, dilemas relativos a actuaciones concretas, y la vulneración, por ejemplo, de la autonomía se concreta en una decisión. Si hago esto, es para esto. Pero en el sistema social, pues la mayor parte de las veces los conflictos éticos tienen muchos valores en juego, y además tienen valores en juego de muchos actores en juego. Entonces son situaciones complejas, además de muy largo recorrido, y la vulneración de la autonomía afecta a la vida en su conjunto. Por otra parte, el sistema sanitario, ya hemos dicho que tiene pues una amplia experiencia, y están de toda la vida los comités asistenciales o los comités de investigación clínica, y los comités de servicios sociales pues son relativamente frecuentes. Bien, aquí no me voy a entretener. La metodología de trabajo que usamos pues es la metodología deliberativa que aprendimos, basándose en unos fundamentos éticos, que lo que pretende es buscar lo mejor posible de acuerdo a los valores del caso que estás analizando. Los principios éticos universales, ahí están. Utilizamos la metodología de ética deliberativa. Y realmente, cuando estás en la práctica analizando los conflictos éticos, pues no es nada fácil. La verdad es que no es una tarea fácil, pero es muy ilusionante. Nosotros en el comité os decía que no somos unos sabios que estamos ahí pensando ni analizando a ver por qué los demás profesionales que nos han planteado eso no han conseguido llegar. Lo que hacemos es, desde la multidisciplinaridad, intentamos enfocar desde distintos puntos qué valores están en conflicto, e intentamos analizar qué puede ser lo mejor para esa persona de la que estamos analizando el caso. Bueno, ¿y qué actividad hemos desarrollado en el comité? Os decía que somos un comité muy joven, llevamos un año, nos constituimos en febrero del 2016, es decir, llevamos poquito más de un año trabajando. Venimos haciendo aproximadamente una reunión al mes, hicimos en el 2016 11 reuniones y en el 2017 llevamos hasta la fecha 7. El primer año hemos elaborado nuestro reglamento de régimen interno, hemos hecho distintas actividades de difusión. Hemos participado en distintos foros de formación ética, tanto como docentes como discentes. Hemos dado respuesta a todas las cuestiones que nos han planteado, que bueno, ahí pone hasta mayo, pero eso está mal, es hasta octubre. Hasta octubre hemos contestado 12 cuestiones planteadas en el comité. Y luego lo último que hemos hecho ha sido un estudio sobre los grupos de reflexión, porque pensábamos que si una de nuestras funciones es impulsar grupos de reflexión en distintas entidades y centros o servicios, pues nos parecía que teníamos que conocer la realidad de lo que existía, ver qué espacios de debate estaban ya constituidos, estaban ya formados, qué interés había además por constituirse, y si los profesionales de los servicios sociales lo identificaban de verdad como una necesidad o no. Entonces, bueno, estamos todavía en fase elaboramos un cuestionario propio
que terminamos mandándolo a 101 entidades, 101 entidades entre pues muchos tipos de entidades, de ayuntamientos, de centros de mayores, de gerencias territoriales, en fin, así a un amplio abanico de entidades y organizaciones. Y bueno, tuvimos una respuesta por encima del 50, al 51%. Estamos todavía, os decía, en fase de analizar los resultados de una forma más fina, porque teníamos algunas preguntas abiertas que queremos analizar más despacio. Ahí tenéis algunos de los principales resultados que nos han salido. Por ejemplo, llamo la atención pues que el 94,56% de los profesionales contestan que se encuentran con frecuencia con problemas de carácter ético en su trabajo, o por ejemplo que solo el 20% dice que tienen un grupo o espacio de reflexión para analizar las cuestiones éticas en el centro o en su lugar de trabajo. Tenemos un pequeño espacio en la web de servicios sociales. En la parte de arriba, si pincháis, pone comité de ética. Ahí tenemos, además de colgado el decreto y colgado el reglamento, tenemos también colgado un pequeño PowerPoint explicando qué es a qué nos dedicamos, y además tenemos un formulario que se puede descargar, se puede cumplimentar desde la web, pero luego no tenemos tramitación electrónica. Se puede descargar y se puede remitir al correo corporativo que tenéis ahí abajo. Esa es la dirección de la página web y esa es la dirección del correo corporativo. Bien, finalizo contándoos que para la gente del comité es una tarea difícil, es una tarea que nos lleva mucho más tiempo del que pensábamos. Realmente no hemos dimensionado muy bien el tiempo, porque es un trabajo además que tenemos todos a mayores de nuestro trabajo diario. Por supuesto no es un trabajo remunerado, pero es un trabajo muy gratificante, y además yo creo que todos estamos aprendiendo a enfocar desde distintos puntos de vista no solo los casos que nos ponen en la mesa a analizar, sino las cosas que nos pasan a diario en nuestra propia vida. Entonces, para nosotros realmente yo creo que está siendo un trabajo muy interesante y un proyecto muy interesante, y además creemos como profesionales que tenemos el deber, la obligación, pero también tenemos el privilegio de poder trabajar por avanzar en la igualdad, al respeto de la autonomía y de la dignidad de las personas de los servicios sociales para las que estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Marije Goicoechea nos va a hablar sobre el buen y el mal trato en la intervención sociosanitaria. Muy bien. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Comenzar dando las gracias tanto al Comité Científico como al Comité Organizador del Congreso, especialmente a los compañeros de Burgos, por el trabajo realizado para llegar hasta aquí. Y bueno, también a María José por organizar esta mesa, por habernos convocado, organizado, coordinado. Y realmente es un gusto compartir esta mesa con María José, con Rosa y con Nuria, con las que ya hemos compartido, como han comentado, pues algunos otros momentos de trabajo y de reflexión. En mi intervención, a mirar la hora, quisiera hacer como 3 pequeños momentos. Un primer pequeño momento como de contextualizar qué es esto del espacio sociosanitario, que seguro que ya lo sabéis, pero creo que puede venir bien. Un segundo momento de centrarme un poco más en las cuestiones de malos tratos o de maltrato a las personas cuando somos usuarias o clientes de ese espacio. Y por último, bueno, pues una pequeña reflexión sobre qué me parece a mí que debiéramos de avanzar para mejorar el buen trato a las personas en el espacio sociosanitario. Y por último, nada, algunas
cuestiones de reflexión que espero que queden aquí para que sigamos avanzando en ellas, de qué es lo que yo creo que el espacio sociosanitario puede aportar a la ética y a la bioética en su propia reflexión y fundamentación. Bueno, quisiera empezar intentando, en la medida de lo posible, ¿no?, hacer que pensemos en la discapacidad y en la dependencia no desde el punto de vista negativo. Creo que esto es fundamental para hacer una reflexión ética dentro de este espacio. Los humanos históricamente hemos reflexionado en ética, aquellos que nos hemos considerado capaces, responsables, ¿no?, y por tanto reflexionamos éticamente sobre las obligaciones que tenemos con aquellos otros, normalmente presuntamente incapaces o por lo menos vulnerables o fragilizados. ¿Sí? Como dice McIntyre, pues todos, también los que reflexionamos en ética, estamos sujetos a una corporalidad sujeta a aflicciones y por tanto, tanto unos como otros, los que reflexionamos en ética, los que hacemos reflexiones y también los que nos responsabilizamos de las personas, pues somos personas dependientes siempre, ¿no?, carentes, necesitados de relaciones con otros tus que satisfagan nuestras necesidades bien como carencias o bien como déficits, pero también como procesos de autorrealización, ¿no? Y quizá, entendiéndonos así, como seres constitutivamente interdependientes, pues entendamos que las relaciones asistenciales, las relaciones de cuidado, no solo benefician a la persona cuidada, sino sin duda también nos benefician a nosotros en nuestro propio proceso de autorrealización y creo que aún más a la propia comunidad donde se establece ese cuidado. Por tanto, lejos de ser autosuficientes, podríamos decir con Xavier Echeverría que somos autoinsuficientes. Pero eso sí, con muchas pretensiones, ¿no? Pretensiones ni más ni menos que de autorrealización personal, ¿no?, de vida lograda, con y para otros, en instituciones que sean justas, que diría Paul Ricoeur. Y para eso necesitamos, como dicen Jesús y Adela, convivir y también conmorir con otras personas en un sistema de relaciones que nos posibilita llevar adelante nuestros proyectos de vida. Habitualmente esos otros que posibilitan relaciones con nosotros y nos facilitan en el día a día no solo cubrir nuestras carencias, sino desarrollar nuestras capacidades y poder ser felices, pues son personas cercanas, normalmente no son profesionales. Son personas que tienen un compromiso con nosotros y con nuestro bien. Pero es cierto que hay veces que tenemos algunas necesidades, carencias, déficits que requieren capacitaciones especiales, ¿no? Y ahí es donde la polis, el lugar que todos compartimos, ¿no?, ha decidido que nos va a proteger y que va a poner en marcha políticas sociales, instituciones y profesionales con capacidades suficientes, con evidencia científica, con capacitación técnica y también moral, para poder vivir nuestro día a día con sentido y con felicidad. Como dice Fernando Fontova, en este momento en el Estado español podríamos entender que tenemos como 6 políticas que cubren las necesidades fundamentales especializadas, cuando nuestro ámbito natural pues no es capaz de cubrirlas. Detrás de cada una de estas políticas no hay más que una necesidad que tenemos universalmente todas las personas y por eso se han constituido como derechos. Quizá el último de los pilares que ha nacido es el pilar de los servicios sociales, ¿no? Y le está costando, quizá nos está costando, identificar cuál es el bien que protege. El sistema sanitario más o menos tenemos claro cuál es el bien que protege. Protege el bien de la salud. De lo que se encarga es de proteger y de promocionar nuestra salud. Están en la sala tanto Diego Gracia como José Antonio Segane, que han desarrollado magníficamente los diferentes modos de concepción de la salud que existen y que han existido cronológicamente a lo largo de la historia. Quizá en este momento todos tenemos claro que la salud personal depende no solamente, como pone en la propia definición José Antonio, de la dotación y las necesidades biológicas que tenemos, sino también de nuestros comportamientos y también de los entornos físicos y las condiciones sociales en las que nos movemos.
El sistema sanitario protege nuestra salud, tanto a nivel comunitario como especializado, distinguiendo históricamente algunas enfermedades que son agudas de otras que son crónicas. ¿Y qué protegen los servicios sociales? Bueno, es una buena pregunta que nos llevaría a reflexionar un rato. Con algunos de ustedes ya lo he hecho y no terminamos a veces de encontrar las palabras o el concepto que todos compartimos. Fernando Fantova propone que empecemos a pensar que los servicios sociales lo que protegen es la promoción de la interacción humana, de la interacción que necesitamos para desarrollar un proyecto autónomo siempre interdependiente, siempre una autonomía interdependiente para el desenvolvimiento cotidiano, para la vida cotidiana, para las actividades de la vida cotidiana. Siempre en un marco de integración deseada en una comunidad en donde se establezcan relaciones familiares y comunitarias positivas. Y también el sistema de los servicios sociales pues empieza a desarrollar esto tanto en los ámbitos comunitarios como también en los ámbitos especializados. Como ya se ha dicho, es un sistema, ya lo ha dicho María José, donde hay un importante número de personas en situaciones de dependencia para vivir las actividades de la vida cotidiana, las suyas. Y que, por tanto, fundamentalmente lo que establece el sistema de los servicios sociales es qué apoyos necesitan esas personas para poder desenvolverse en su vida cotidiana y en las actividades de la vida cotidiana, eso sí, siempre de manera integrada en una comunidad social. Bueno, me gustaría presentarles a Juan y Ana, más o menos es un caso que llegó a nuestro comité hace ya tiempo y que he desdibujado un poco. Podrían tener más o menos este aspecto. Ellos son pareja de hecho desde hace 5 años, viajan juntos, buscan juntos los recursos sociales donde comer y dormir cada día y tras varios ingresos repetidos de Ana por neumonía aceptan la propuesta de una trabajadora social de incorporarse a una vivienda de inserción con otros 6 usuarios. Ana está contenta. En el programa, en el taller, en la casa, en las sesiones grupales. Pero es consciente de que para Juan es más difícil porque sus paranoias de siempre, Juan tiene un trastorno paranoide, se disparan cuando está obligado a interactuar demasiado. Habla con una de las educadoras para que le permitan a Juan ir un poco a su aire, sin tener que integrarse en todo. Y ya le he informado que un criterio de exclusión del programa es tener una enfermedad mental. Son normas del programa. Le ha propuesto quedarse ella en el programa de servicios sociales municipales y buscar una plaza para Juan en otro programa, para personas con enfermedad mental financiado por Sanidad, donde hay una buena atención psiquiátrica. Ana se siente obligada a continuar con Juan y además disminuirían significativamente sus niveles de interacción social, más significativas que su relación de pareja, si esto ocurre. Y por tanto ha pedido a la educadora que por favor no comente nada al resto del equipo, porque ve que si no terminan los dos durmiendo en la calle. Esto es el ámbito sociosanitario. Es un ámbito común en donde hay necesidades sanitarias importantes. Ana es una persona con una enfermedad crónica, una insuficiencia respiratoria crónica, ingresos repetidos por neumonía. Y Juan es un hombre con una enfermedad mental, también crónica, que tienen claramente necesidades de relación y de interdependencia que no se satisfacen en su propio medio. Algunas características. Bueno, pues es un ámbito, como ya se ha dicho, no solo multidisciplinar, sino multiinstitucional, donde hay diversas perspectivas y narraciones, y hay una dificultad de comprensión de esas narraciones y de coordinación entre las mismas. Normalmente es un lugar donde se producen cuidados muy prolongados, en donde no solo hay que decidir qué hacer, sino que hay que hacerlo. Y para hacerlo durante mucho tiempo los profesionales requieren capacitación, no solo técnica y de ética desde el punto de vista racional deliberativo, sino también capacidad de ética emocional. ¿Por qué? Porque es muy importante el ámbito relacional en este ámbito y por tanto las personas que ahí están, además de conocimientos de ética y de deliberación ética, debieran tener algunas virtudes capaces de mantener la relación con estas personas. Es un lugar en el cual, bueno, pues se cuestionan algunos modelos de relación clásico. El modelo más habitual es pues, que Juan vaya a un sitio alejado del medio comunitario, pero esto va en contra del objetivo de la interacción.
le excluye de la comunidad. Tampoco parece que va bien un modelo rehabilitador clásico sanitario puro. ¿Por qué? Porque reduce a Juan y Ana sus enfermedades. Juan y Ana tienen un proyecto de vida común. Y donde hay dificultades para un abordaje de especialización, porque los abordajes de especialización casi siempre conllevan la exclusión del medio comunitario. Y además es un ámbito donde las obligaciones se añaden, las obligaciones habituales en el ámbito sanitario y social, se añaden las obligaciones de protección sobre personas que tienen limitada su autonomía o su autogobierno y que por tanto como garantes tenemos que proteger sus derechos y su bienestar. Y además son personas con diferentes culturas que entienden de diferente modo incluso los derechos humanos. Y esto hace que sea difícil la protocolización. En este ámbito es donde me gustaría decir una palabra sobre los malos tratos y una sobre el buen trato. ¿Qué serían los malos tratos? Pues un trato que genere a Juan y Ana un atentado contra su dignidad y sus derechos. Bien por una acción que puede hacerlo un profesional excluyéndolo de su medio comunitario, bien por una omisión que puede hacer cualquiera por dejar de atender una necesidad a la que tiene un derecho. Y puede que esa situación sea intencionada o no. Esto no lo digo yo, lo dice la propia INPEA, la Organización Internacional para la Prevención del Abuso y del Maltrato a las Personas con Dependencia. Las causas de las situaciones de malos tratos en el ámbito sociosanitario creo que fundamentalmente son estas 4. Quizá luego, si hay tiempo, las podamos discutir. Una concepción negativa de la dependencia y la discapacidad. 2, una falta de valoración y de estima de la igual dignidad de quien tiene esa negatividad. Porque como dice alguien a quien conocemos mucha gente de aquí, Arantxa, ¿verdad? Basagoiti, quien tiene algo negativo es difícil que valga lo mismo que quien no lo tiene. Una tercera causa, pues modelos de atención centrados en servicios, como ya lo ha explicado Nuria, en tareas, en prestaciones, evaluadas con sistemas de calidad de alto nivel de rigor, que evalúan el servicio, la tarea, la prestación, y no quizá el bienestar de la persona, como ha explicado Nuria. Y por último, la invisibilización y la justificación de los malos tratos a estas personas. Lógicamente, las situaciones de malos tratos en este caso son muy complejas. Hay un trabajo que lo hicimos desde FEBAS, Plena Inclusión, algunas de las personas que estamos aquí, en donde nos dimos cuenta de que era muy importante liberar en los malos tratos de la culpa injusta a algunos agentes que los provocan por falta de recursos. Por tanto, se hace absolutamente indispensable diferenciar las conductas que generan daño o las omisiones que generan daño de la responsabilidad ética de las personas que lo provocan. Porque quizá esas personas no tengan o la cualificación o los recursos suficientes para cuidar a una persona con una gran discapacidad que pesa 90 kilos cuando su cuidadora es una mujer que tiene 82 años. Lógicamente, visibilizar la humillación y los malos tratos justificados pues sería la primera tarea, ¿no? La tarea importante. Esta misma diapositiva, la misma, la puse en el Congreso de Pamplona en una comunicación que me pidieron y generó un gran revuelo con algunos de mis compañeros y compañeras. Casi no lo he cambiado. Sigo considerando que muchas de estas acciones son malos tratos, aunque los justifiquemos. ¿Y qué es el buen trato? Pues creo que casi la foto lo dice casi todo. Es una relación de simetría en que yo reconozco que tú tienes igual dignidad que yo. En donde la relación es una relación en donde doy y recibo. Y en donde percibo realmente que eres valioso, porque haces una aportación a mi proyecto de autorrealización. El buen trato debiera de darse en 2 ámbitos, en la satisfacción de las necesidades de las personas
generándoles bienestar y evitándoles el daño desde un enfoque. Es un enfoque que nos cuesta. Llevamos años, ¿no? Yo soy profesora en la universidad y mis alumnos se pasan 4 años con un enfoque que es el de detectar déficits en la gente y ponerles una etiqueta a la que llamamos diagnóstico, del que se sigue una relación con ese déficit. Cambiar el enfoque del déficit al enfoque de las capacidades, como diría Martha Nussbaum, es algo así como cambiar o adquirir el enfoque en las gafas de la discriminación de género. Cuando uno no las lleva puestas, no entiende por qué nos enfadamos tanto las mujeres por ese chiste que dice cuál es el que se parecen una foca y una mujer sin depilar. Cuando te pones las gafas del enfoque de las capacidades, uno de pronto percibe un montón de situaciones de discriminación de las personas, en concreto de las mujeres. Pues algo así es el enfoque de las capacidades. Es el enfoque que está a la base de toda la excelente intervención que ha hecho Nuria. El enfoque de quién eres tú. No qué funcionamientos tienes, sino qué capacidades puedes llegar a tener para llevar adelante tu vida cotidiana. Ese enfoque es un enfoque que obligatoriamente es particular. No es un enfoque universal, aunque, como dice Peter Singer, es una necesidad universal. Para que la vida sea significativa y podamos hacer un enfoque de buen trato a una persona en el ámbito sociosanitario, no podemos guiarnos por principios morales imparciales, o al menos no solo, le corregiría quizá yo a Peter Singer. Para eso necesitamos algunas capacidades. Primero, la capacidad de reconocimiento de que alguien es valioso por sus capacidades y sus déficits, y que por tanto puede expresar algo que es una aportación, y por tanto eso me lleva a la obligación de escucharle en simetría, porque lo que va a aportar tiene valor, y me llega la obligación de devolverle la experiencia de haber sido escuchado y estimado, y por tanto sanarle. La segunda capacidad, pues hace ya años que habló de ella el profesor Leinentralgo, ¿verdad? La capacidad de dar y de recibir, es decir, de colocarnos en la posibilidad de una empatía emocional, una amistad moral, en que reconozco que la persona que cuido es insustituible, la aprecio en su integralidad y la estimo positivamente. Y para ello, en tercer lugar, pues es necesario, creo yo, capacitarnos éticamente para el hacer, desarrollar hábitos y virtudes. Como dice McIntyre, ponerse a pensar cuáles son las razones por las que tengo que poner en marcha la hospitalidad para alguien que está sufriendo en la puerta de un albergue a 5 grados bajo cero, y hacer una deliberación racional para ver si tengo alguna argumentación para ello, es inmoral. Por tanto, es necesario capacitarnos en hábitos y en virtudes que nos lleven a disposiciones necesarias de carácter para hacer el bien. Y para adquirirlas, pues hacen falta 2 condiciones. Una, la decisión ética de querer hacer el bien, querer tratar bien a la gente. Y 2, tener esa capacidad y ese enfoque de ser capaz de reconocer el valor intrínseco que tiene la persona cuidada, sea cual sea su configuración corporal y sus limitaciones personales. ¿Y cuáles? ¿Cuáles de las virtudes? Bueno, yo ahí he puesto las que a mi juicio son indispensables si la persona tiene un alto nivel de fragilidad o de vulnerabilidad. La hospitalidad, la compasión, la misericordia, la confianza, la esperanza y la lealtad. Pero hay otro ámbito del buen trato que no quisiera acabar esta breve exposición sin tener en cuenta. Hemos dicho que los servicios sociales y por tanto los sociosanitarios tienen como objetivo la interacción social y la integración social de las personas, y por tanto el buen trato también incluye
la participación como ciudadanos y ciudadanas en condiciones de plena igualdad para evitar el daño social, la discriminación y la exclusión. Quien es digno tiene derecho a las condiciones de desarrollo y contextuales que le permitan ser fin en el máximo grado posible, incorporando su aportación como propia y única a la vida social, a la vida comunitaria y no alejándole de ella a un espacio donde va a estar perfectamente atendido en sus patologías, déficits, discapacidades. Quizá desde ahí aportaciones como las de los funcionamientos seguros de Wolf y de Salid o otros paradigmas que empiezan a surgir como el del envejecimiento activo, la accesibilidad universal o los programas de proximidad puedan ayudarnos. Bueno, voy acabando. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo del buen trato. El objetivo del buen trato es el objetivo del espacio sociosanitario. Apoyar y respetar una identidad y un proyecto de vida. Ser capaces de elaborar con la participación de la persona una atención sociosanitaria desde una biografía, desde un proyecto de autorrealización concreto, desde una identidad concreta, identificando sus capacidades y las de su entorno, que satisfagan en justicia sus necesidades de déficit y de ser, tanto sanitarias como sociales, y que partiendo de su identidad propongan nuevas metas que pueda hacerle mejorar en su calidad de vida. Bueno, termino con unas conclusiones, más bien reflexiones abiertas, y con esa foto de dos eminentes antropólogos vascos, Julio Caro Baroja, el padre Barendiarán, íntimos amigos, personas terriblemente diferentes en su identidad. Los dos fallecieron después de un largo proceso de demencia, en que alguien o algunas cuantas personas fueron capaces de mantener su identidad, su imagen, su honor, su estima. Desde ahí, desde esa imagen, pues algunas reflexiones. Quizá nos ha llegado el momento a la bioética de empezar a reflexionar y a replantearnos el concepto de discapacidad y de dependencia, integrando de verdad la definición de la OMS como concepto multidimensional que depende de los déficits de las personas, de las barreras o las capacidades de accesibilidad del entorno y de la exclusión o inclusión que genera esa discapacidad en esa persona para su participación social. Quizá también, ¿no?, sería bueno que empezáramos a pensar en políticas de atención sociosanitarias que vayan más allá de la coordinación, que vayan más allá de la tolerancia, que potencien realmente la inclusión porque entiendan un plan de atención integral donde hay necesidades, quizá en algunos momentos de la vida más sanitarias, en otras más sociales. Como ya han dicho, creo que es evidente que los modelos de atención nos toca replantearlos como modelos en simetría, desde enfoques de capacidades que sean integrales. Comentaba yo al mediodía a una compañera cuando estábamos comiendo, ha llegado el momento de dejar de pintar mandalas en las residencias de mayores. Ha llegado el momento de dejar de pintar mandalas. Y sobre todo ha llegado el momento de dejar de pegarlos en la pared. No sé en Castilla y León, pero en Euskadi no conozco a ninguna persona mayor budista. Quizá también, ¿no?, desde la ética deontológica de mínimos, que sin duda es imprescindible para asegurar la justicia y la incorporación social en igualdad de todas las personas, ha llegado el momento de exigir que se visibilicen los malos tratos y las situaciones de discriminación, pero también de reconocer su insuficiencia para situaciones de cuidados prolongados y de aceptar la complementariedad con las éticas cordiales, las éticas teleológicas, aretológicas o de la virtud.
y también pues nos toca empezar a capacitarnos los profesionales pues, y los cuidadores en general pues en la capacitación ética desde el punto de vista o desde la dimensión emocional. ¿Y todo esto pues para qué? Pues para avanzar en un objetivo que es irrenunciable, que es que las personas tengan una vida autorrealizada y cierren una biografía con y para otros en instituciones que sean justas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marije. Un placer escucharte a ti, un placer escuchar a las otras dos ponentes, a Nuria y a Rosa. Yo la verdad es que cuando lo escuchaba a Marije se me venía a la cabeza constantemente casos que tratamos en la coordinación sociosanitaria, ¿no? Y problemas que se nos plantean, ¿no? Uno de ellos es cuando atendemos a personas de la calle, fundamentalmente, que rechazan todos los tratamientos que van rechazando porque su estilo de vida es una opción, la que han tomado, diferente a la nuestra, es una opción de vida que nos cuesta y que a veces en el grupo de coordinación hablamos y decimos, bueno, pues este es solo esperar, ¿no? Esperar que pida ayuda, ¿no? Y esto es que nos cuesta mucho el tener que esperar, ¿no? Y llegar al respeto, llegar a entender que el respeto a la persona es precisamente pues el que se vaya deteriorando, el que nos pida ayuda cuando quiera, etcétera, ¿no? Esto es algo que nos cuesta. Y luego, por otro lado, nosotros, desde luego, donde más peor lo llevamos son en las barreras, pero no las barreras arquitectónicas, las barreras que ponemos nosotros, ¿no? Los profesionales sanitarios, cuando hablamos de algunos casos o les planteamos, y es que es un caso social. Y dices, bueno, ¿y cuándo es el caso? ¿Y cuándo empezó? O sea, ¿cuándo empezó la enfermedad mental? ¿Cuándo se convirtió esa enfermedad mental en caso social? No, es que ahora ya es social, ya sí, pero es que tenía un diagnóstico psiquiátrico, es que acabó pero es que ahora ya se ha convertido en social. Entonces ya, o sea, esta disociación total, ¿no?, de la persona, esta falta de atención integral, que es quizá lo que a nosotros más angustia nos genera. Entonces esto también que me gustaría conocer un poco esta reflexión, si vosotros también en los comités tenéis esto. Sí, no sé, igual hay alguna otra palabra, pero yo creo que hay una pequeña experiencia, que hay algunos compañeros que la están impulsando muchísimo más que yo, ¿verdad?, en la sala. Una pequeña experiencia, ¿no?, de trabajo allí entre personas de diferentes comités, ¿no?, trabajando con un caso, ¿no? Aquí estáis los que todos los meses lo ponéis en marcha, ¿no? Y que nos ayuda, ¿no?, a personas de diferentes perspectivas y de diferentes perspectivas éticas a ponernos, bueno, en entredicho no solo nuestra posición desde el punto de vista deliberativo dentro de nuestro ámbito, sino también nuestra propia posición desde nuestra dimensión social, ¿no?, o sanitaria. Y bueno, yo creo que es una buena experiencia, pero comparto lo que dices, ¿no? A veces es una experiencia que sí que conlleva angustia, ¿no? Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ahora sí te hemos oído. Soy Antonio Blanco, presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León. Y para mí es un placer la organización de esta mesa, poder escuchar a las ponentes, todas muy conocidas y queridas por mí. Y además en este foro del Congreso de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica y Social, añadiría yo en este momento. Se ha venido diciendo por parte de todas quienes han hablado la importancia de lo que es la atención sociosanitaria y la asistencia sociosanitaria. En nuestra práctica diaria, los que hacemos clínica, encontramos que ese es un defecto en nuestra formación, es un defecto en la asistencia y en el sistema asistencial. La Comisión de Bioética de Castilla y León viene existiendo desde hace ya 15 años. Tiene
una labor extensa y alguna de ellas buena. La comisión paralela, que hasta este momento, hasta el día de hoy, circula paralelamente a la nuestra, es el Comité de Ética de Servicios Sociales de Castilla y León, que además depende de otra consejería diferente. Ya lo habíamos comentado antes, pero sí es cierto que desde esta fecha de hoy vamos a concretar otra nueva fecha donde nos reunamos, donde nos conozcamos, donde veamos cuáles son los intereses comunes y cómo los podemos complementar en la actuación, desde el aspecto formativo hasta todo lo demás. Para que esto puede servir de anuncio para la galería que la Comisión de Bioética de Castilla y León y el Comité de Servicios Sociales de Castilla y León a partir de hoy van a actuar de una manera conjunta y coordinada. como para poder dejar de hacer mandalas. Bueno, me dicen que conteste yo cuando las dos de la mesa saben muchísimo más contestar esto que yo. Bueno, es cierto lo que dices, ¿no? Lógicamente, cuando uno intenta personalizar y dejar de hacer algo tan general, me da igual que sea pintar mandalas o cualquier otra cosa, ¿no? Jugar con una pelota, no tengo nada en contra de los mandalas, por supuesto. A lo que criticaba es que cuando hacemos algo que despersonaliza y que hace que las personas pierdan su identidad, es un maltrato, porque generamos daño en la identidad de esa persona. No sé, aquí hay gente que en la sala sabe muchísimo más que yo, pero hasta me atrevería y osaría decir que es una cuestión de mala praxis y de no maleficencia. Entonces, lo que no puede ser es que en el ámbito social el modo de intervención sea un modo por actividades o por prestaciones, ¿sí? Como una especie de cadena de montaje. Es cierto que personalizar requiere más recursos, pero también es cierto que los estudios que yo he revisado, la razón fundamental por la que hay casos de maltrato en el ámbito institucional no es la falta de recursos, sino es el modelo de atención y el modelo de gestión. Incluso hay varios estudios documentados en que centros con más recursos, con modelos de atención rehabilitadores, tienen mayores tasas de maltrato que centros con menos recursos, con modelos de atención personalizados. Por tanto, sí que es cierto lo que dices, pero no es todo. Hay una parte importante que tiene que ver con el enfoque, con el modelo, con que yo entienda que no tengo personas que están haciendo una tarea durante una hora, sino, bueno, pues que tengo personas con las que me relaciono, ¿no? Entonces es cierto lo que dices, no quisiera en absoluto, negar eso. Y también es cierto que incluso con más recursos, con el mismo modelo, las tasas de malos tratos no disminuyen. Bueno, yo quiero felicitar a la mesa, realmente es espectacular lo que habéis presentado y formativo para todos, porque todos tenemos un cierto defecto en este punto del espacio sociosanitario, porque tenemos una formación un poco distinta, ¿no?
Lo que pasa es que las visiones generales, que son necesarias, a veces yo creo que no son muy operativas. Por ejemplo, a mí me parece que una cosa que ha resultado tremendamente operativo es una especie de estrategia o de guía o protocolo que se generalizó hace ya bastantes años, diciendo una cosa tan sencilla como que las úlceras de decúbito demuestran una mala asistencia de enfermería y que no puede haber úlceras de decúbito. Claro, esto no es tan fácil luego de conseguir. Hay personas disproteinémicas, hay personas muy consumidas, pero en principio no puede haber úlceras de decúbito. Bueno, esto que fue una especie de principio hace, yo qué sé, unas décadas, pues ha cambiado la asistencia a los enfermos crónicos, a los pacientes encamados durante mucho tiempo, etcétera, ¿no? Yo hice psiquiatría y en psiquiatría pues se utilizaba mucho la contención mecánica. Conseguido lo de las úlceras de decúbito, se estableció hace ya algún tiempo un criterio muy sencillo, un protocolo de actuación, unos protocolos de actuación, que las contenciones mecánicas en principio son incorrectas. No quiere decir que a veces no haya que utilizarlas, evidentemente, pero en principio no se puede pensar que es... y lo mismo, yo que sé, que los paliativistas dicen, ¿cuánta morfina se consume aquí? Pues un índice de calidad. Si se consume poca, maltratan ustedes el dolor. Pues habría que decir, ¿cuántas contenciones mecánicas hay en esta institución? ¿Tantas? Eso es un índice de calidad. Si son altas, poca calidad en esa. Entonces a mí me parece que lo que es muy operativo es establecer estrategias de este tipo, ¿no? Se han establecido varias a lo largo de las últimas décadas y han cambiado la asistencia sanitaria o sociosanitaria a crónicos, terminales, gente en residencias o gente encamada, ¿no? Y por tanto la visión general me parece tremendamente positiva, pero yo diría que habría que dar un paso un poquito, y a lo mejor son los comités de ética los que lo tienen que hacer, ¿no? Que es establecer protocolos muy claros de cosas que en principio no deben considerarse correctas. Por ejemplo, contención mecánica, por ejemplo, úlceras de decúbito, y quien dice eso, pues otras muchas, ¿no? Gracias. Sí, me atrevería a decir que, por ejemplo, sistemas de atención que suponen que una persona pierde la relación con su comunidad. Me atrevería a decir eso, Diego. Creo que eso es un indicador. Es decir, creo que un modelo de atención que lleva a que cuando una persona se convierte en dependiente, supone que tiene que renunciar a vivir en un contexto de proximidad en el que ha vivido toda su vida, tenemos que empezar a repensarlo. O cuadros de agitación que aumentan en el medio residencial respecto al medio comunitario, o evidencias que ya tenemos de que personas con el mismo nivel de dependencia y con prestación económica que tan mala fama tiene y que se quedan en su domicilio, es cierto que tienen más úlceras por presión, pero su nivel de demencia no ha aumentado respecto a las que están en las residencias, que tienen menos úlceras por presión, pero su demencia ha corrido 3 veces más. Gracias. Buenas tardes. Me han encantado las ponencias. Yo soy Florentino Nombela, soy un neurólogo asistencial en Madrid. Y os quería plantear, me parece el trabajo asistencial social, pues para nosotros, yo me dedico en la práctica más al ictus, entonces la aparición de la discapacidad abrupta en gente previamente frágil, pero que previamente era independiente, pues a veces destapa. Tú intentas ver las capacidades del paciente que quedan y del entorno familiar, y a veces destapan una situación previa familiar muy frágil. Quiero decir, hay gente con una trayectoria biográfica muy agresiva en su propio entorno familiar, con lo cual muchas veces resulta muy difícil volver al paciente a un entorno, porque cuando destapas ves que el entorno era muy malo. Entonces la familia no se quiere hacer cargo de un paciente. Tú intentas ver al paciente como el dependiente y tal, pero es que la familia le lleva viendo años
con una persona o que se ha abandonado o que les ha maltratado y entonces en el momento, entre comillas, aprovechan a decir no quiero saber nada de él, es decir, lleva años, no quiero entrar en casos concretos, pero quiero decir que destapas de pronto una situación previa pues que es muy difícil, a mí me resulta muy difícil. Yo tengo una trabajadora social muy buena, dices, encárgate de esto, porque médicamente a mí me supera. Entonces, desde vuestro punto de vista, si os tenéis que enfrentar con esas situaciones, ¿no?, en la que de pronto tú intentas ver la capacidad del paciente, pero resulta que su trayectoria biográfica es muy destructiva y ha generado, entre comillas, esto en lo que te ves ahora lo ha generado el propio paciente. No tanto por una opción de vida, como decías antes, has decidido vivir en la calle, pero has generado muchísimo daño en tu entorno y ahora no encuentras esa cobertura en tu propia familia que te dé soporte ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es relativamente frecuente y muy frecuente en las toxicomanías, ¿no?, o en personas que llevan mucho tiempo en la calle y que de repente pues tienen un suceso brusco de este tipo y entonces empezamos a buscar a la familia y la familia no quiere tener ningún tipo de relación, ¿no? Bueno, pues ahí desde luego lo que has dicho, las trabajadoras sociales son las maestras en solucionar estas situaciones, ¿no? Y lo que yo sí que creo es que como sanitarios, y yo a veces le digo a mis compañeros, bueno, si no sabes qué hacer, siempre hay una trabajadora social en el hospital, en el centro de salud, derivarles, es decir, son las que tienen más herramientas y más capacidad para abordar esas situaciones en las cuales normalmente lo que hay que dar es la comunidad, diríamos la comunidad en el sentido representado por los servicios sociales, los que tienen al final que acabar asumiendo esto, ¿no? A veces tenemos que decir, bueno, pero si es una persona que ha tenido una vida determinada, quizá sin demasiados apoyos porque no los ha querido tener o porque ha establecido unas relaciones que no han facilitado apoyos, ya, pero en definitiva es una persona con una necesidad, está ahí y tenemos que darle una salida para que pueda llevar a cabo el proyecto de vida que ella tiene que repensarse en ese momento con esa limitación con la cual sale muchas veces del hospital. Y ahí es, y lo nuestro no es juzgar, es decir, la situación o la vida que haya tenido esa persona, no somos quien para juzgarle, sino que nosotros en ese momento tenemos que acompañar. Esto es algo que a veces también tenemos que decir a los compañeros, ¿no? Y decirles, es que no estamos para juzgar, estamos para acompañar e intentar hacerlo según las necesidades con las cuales la persona sale. Sí, a mí sí que me gustaría añadir que obviamente lo mismo que en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, la familia no puede todo y se requieren recursos especializados, he intentado decirlo, y profesionales con capacitación técnica y, como ha dicho Diego, evidencia científica suficiente, con indicadores concretos. También en el ámbito social hace falta eso, obviamente. Y sí que es cierto que quizá las profesiones del ámbito social todavía no tienen o no tenemos conocimientos con evidencia científica suficiente como tiene pues la medicina, que nació pues en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y que probablemente no somos todavía capaces de hacer planes de intervención con suficiente evidencia científica como para que ese caso mejore sus niveles de inserción social. Tampoco yo creo que es la familia quien tiene que hacerlo. O sea, lo mismo que hay profesionales en otros de los ámbitos, entiendo que también hay casos en donde la inclusión social requiere de profesionales especializados con programas que requieren también evidencia científica suficiente y, por tanto, investigación, validación. O sea, por supuesto. O sea, no considero yo que las familias tengamos que asumir que somos capaces de, no sé, de atender a un hijo o a una hija que nace con una discapacidad intelectual grave o severa para que pueda tener un proyecto de vida con calidad. O sea, no creo que el sistema social ha nacido solo porque las familias se han cansado, no. Creo que ha nacido porque hay necesidades que son reconocidas
como obligatorias desde el punto de vista ético, a mi juicio, y exigibles por parte de políticas sociales, y por tanto hay profesionales que tenemos que capacitarnos y cualificarnos para ello. Bueno, es mi punto de vista, porque siempre parece que lo social tiene que ver con una familia que no puede o no sabe. No, como lo sanitario no tiene que ver con una familia que no puede o no sabe. O sea, Siento, no hubiera deseado intervenir dos veces, pero creo que aquí hay un punto que es tremendamente importante, y yo donde lo he vivido un poco ha sido en psiquiatría, ¿no? En fin, nuevos fármacos, las enfermedades psiquiátricas, sobre todo las psicosis endógenas, pues son crónicas en chicos muy jóvenes y duran toda la vida, controlado o no, de modo controlado o no controlado. Y antipsiquiatría, hace 25 años abrimos los hospitales y decimos a los familiares, y esto los psiquiatras lo han hecho muchas veces, culpabilizan a los familiares diciendo: tú tienes que encargarte del enfermo mental, carga con él. Esto no es un problema de la asistencia sanitaria. Y una cosa que han hecho, se ha hecho en psiquiatría, y yo creo que se hace en otros muchos sitios, es culpabilizar a la familia. Desde luego la ética no tiene nada que ver con algo que pueda ser culpabilizar, primera cosa. En fin, muchos de los que están aquí han hecho el máster conmigo. No me habrán oído nunca la palabra culpa. Nunca. Primera cosa. Y segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues será pues un drogodependiente que la familia está hasta el gorro de él, que no ha conseguido durante muchos años pues traerle al redil y tal, y que ya no quiere saber nada. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es analizar la situación, ver los cursos de acción posibles aquí y ahora, con una familia que está hasta el pelo, y ver cuál es el curso óptimo. No hay nada más que hacer. Es decir, no podemos culpabilizar a nadie. Habrá que ver lo que la familia puede y no puede ayudarnos, etcétera, y por tanto, qué intervención puede tener la familia en los cursos de acción. Pero lo que hay que ver es realistamente qué salidas tiene esta situación aquí y ahora y cuál es la salida óptima. Y dejarnos de bromas, porque de lo que va la ética es de esto, es de optimizar situaciones y decisiones, y no de culpabilizar a nadie. Buenas tardes. Felicitar al comité organizador por la magnífica mesa que ha presentado. La elección de los ponentes es tremenda. Felicitar a los ponentes porque también han hecho una intervención magnífica, y sobre todo porque nos han dejado patente que en todas sus intervenciones que subyace la ética del respeto de Edmund Pellegrino. Al hilo de lo que estaban comentando ahora, de la culpabilización, tendríamos que tener presente bien claro, yo soy médico, por eso lo enfoco desde este punto de vista, que el error es humano, y que como el error es humano, tendremos que aprender del error. Y aprender del error significa analizar todas las situaciones que se nos puedan presentar para dar las soluciones más pertinentes. En el sistema sanitario existen una serie de factores latentes que tenemos que poner en evidencia para que no se vuelvan en contra de los pacientes, la seguridad del paciente por encima del todo. Y cambiando de tercio, porque no era mi intención intervenir en este sentido, sino en este otro que voy a dar ahora, y me voy a dirigir a Mariaje. Nos ha puesto en el ejemplo de Ana y Juan. A mí me queda la duda, de alguna manera, enfrentado la situación de la asistencia sanitaria con la asistencia social. Y no sé si es un dilema o es un conflicto, pero ¿qué tendríamos que plantear? ¿La salud de Juan o la interacción social? En la transparencia ponía, y he creído entender, que la asistencia sanitaria iba en detrimento, en este caso, de la asistencia intersocial.
¿qué planteamiento tendríamos que dar ahí? Haría la pregunta a María G. Otra segunda cuestión, por hacerlo todo de golpe, nos ha hablado de las capacidades-discapacidades y que tendríamos que entrar en el ámbito del enfoque de las capacidades. Y tendríamos que pensar más en la capacidad que puede tener una persona, con el apoyo necesario puede hacer mucho más. Ahora nos encontramos con otro dilema, y es, cuando yo tengo que determinar la aptitud de un trabajador para un puesto de trabajo con una discapacidad reconocida de un 70% psíquica, y yo entiendo que él, para su puesto de trabajo, no le va a poder desarrollar y le tengo que dar un no apto, ¿en qué componente, si ese apoyo, como efectivamente puede haber informes psiquiátricos, nos puedan decir que con apoyo de otra tercera persona va a poder realizar su trabajo, la empresa va a tener que poner el apoyo o no apoyo? ¿Qué cuestión ética se podría plantear ahí? Y la tercera cuestión es, que me llama mucho la atención, que hablemos de ética de mínimos. Yo nunca había tenido ese concepto. Puedo entender mínimos éticos, la normativa, las leyes, pero ética de mínimos y ética de máximos jamás lo he entendido. Gracias. Bueno, creo que tendríamos, como ha dicho el profesor Gracia, hacer una deliberación en los dos casos de un rato, ¿verdad? Viendo los cursos de acción, los hechos concretos en cada uno de los casos. Yo simplemente he intentado ilustrar en el caso de Juan y Ana algo que había dicho antes María José. El espacio sociosanitario no puede ser un espacio en el cual cada uno llega con su visión y sale con su visión. Sino tiene que ser un espacio donde yo llego con mi visión, lógicamente, con mis conocimientos, mi perspectiva y mis objetivos, y soy capaz de modificarnos desde la visión de otra perspectiva que protege otra necesidad de esa persona. Y esto vale tanto para el ámbito social como para el ámbito sanitario. Es decir, tan necesario es que la educadora o el educador que trabaja en ese centro, con quien ha hablado Ana, modifique su posición y sus objetivos en función de las necesidades de salud que tienen Juan y Ana, como que los profesionales sanitarios que atienden la insuficiencia respiratoria y la enfermedad mental modifiquen su posición, incluso sus objetivos, desde las necesidades de interacción y de proyecto de vida en común que tienen Juan y Ana. Si esto lo hacemos, probablemente quizá todos perdamos algo de nuestros objetivos profesionales, de los míos como educadora o de los míos como médico. Pero creo que Juan y Ana van a salir ganando en cuanto a la capacidad de tener un proyecto de vida acorde a su identidad y a su biografía. Y creo que esto es un poco lo que yo intentaba plantear. Lógicamente, luego en el hecho concreto habrá que ver qué posibilidades hay, habrá que ver si se puede hacer una excepción en ese centro, quedándose Juan, no haciendo tantas actividades para que no se descompense con un consultor externo de salud mental, o la posibilidad de establecer un plan más prioritario de salud mental y que Ana pueda adaptarse a esa situación, ¿sí? O sea, tendríamos que deliberar, pero lo que quiero decir es que históricamente el espacio social ha sido ese espacio, creo yo, desde lo sanitario. Yo he trabajado en el ámbito sanitario, donde, como ha dicho María José, bueno, ya hemos hecho todo. Entonces ahora alta al espacio social, que normalmente es la trabajadora social se apañe. Esto es lo que yo creo que tenemos que empezar a repensar, que puede haber un espacio de coordinación interdisciplinar e interinstitucional para algunos casos y algunas personas que tienen necesidades sociales
y sanitarias y sociosanitarias. O sea, no es lo sanitario y lo sociosanitario, es lo sanitario, lo social y lo sociosanitario. ¿Se entiende? Bien. Esto es lo que he intentado decir. Respecto al tema que dices de la persona con una minusvalía que accede a un puesto de trabajo, bueno, tienes sentado a tu lado a José Antonio Seoane, que te contestaría excelentemente bien desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa persona tiene derecho a los apoyos necesarios para, desde su discapacidad, poder acceder en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo. Y esos apoyos habrá que ver cuáles son. Esto tiene excepciones, como todo, obviamente como todo. Y por tanto, la propia Convención dice que cuando no se puede hacer una accesibilidad universal, hay que replantear cuáles son los ajustes razonables. Es decir, aquellas situaciones en las cuales no podemos consumir tantos recursos de todos para una accesibilidad universal, que hacemos una excepción y colocamos unos ajustes razonables para que esa persona no sea discriminada. Quizá el caso que tú dices no nos ha dado tiempo, yo te haría muchas preguntas para saber mejor los hechos, pero por lo que cuentas, quizás sea un caso no tanto de accesibilidad universal, sino de ajustes razonables para que esa persona no sea discriminada y pueda tener acceso a la vida laboral, sí, aunque no pueda ser en condiciones de absoluta igualdad. Y por último, pues lo de la ética de mínimos y la ética de máximos, pues creo que el contenido que quieren dar a estos términos Abela Cortina y Marciano Vidal es exactamente el que tú has dicho, o sea, unos mínimos éticos que universalmente todos reconocemos como exigibles en virtud de la igual dignidad, y unos máximos éticos que, como se ha dicho ya en la sala, todos pretendemos que son de optimización para que una persona pueda tener el mayor proyecto de realización posible. O sea que creo que estamos de acuerdo, es una cuestión de terminología quizá. Gracias. A mí me gustaría apuntar como trabajadora social hospitalaria. ¿Se oye? A mí me gustaría apuntar como trabajadora social hospitalaria que a veces a la hora del alta hospitalaria, en el plan de cuidados de alta debiera de estar en el informe final, en el informe de alta, reflejarse la actuación social y el tratamiento social. Creo que eso sería un punto importante para unar las dos disciplinas, ¿no? Y para hacer realidad el tratamiento integral de la persona. Y luego, el que el trabajador social sea realmente una pieza más del equipo médico que atiende al paciente, y tomar decisiones conjuntamente, que se nos tome más en cuenta y que realmente seamos una pieza más del equipo. Nada más. Sí, yo creo que esto, una reflexión como final, ¿no? Decir que lo que os he comentado aquí, aquello de que, bueno, se pasa a la trabajadora social, pero no, aquello de ya parece que no hay nada más que hacer, no. O sea, la atención es una atención psicosociosanitaria que por tanto se debe de mantener conjuntamente con la persona que maneja más el ámbito social, pero en realidad no son dos apartados, sino que son actuaciones de los dos campos que hacemos sobre una única persona. Luego entonces no se puede desligar en la... no, es que esto ya pasaba a social y entonces ya se pasa a otra profesional, sino que debemos de seguir manteniendo la atención unitaria en la persona, porque la persona es única, que tiene diferentes necesidades, tanto sanitarias como tanto sociales, que completan o que le permiten poder llevar a cabo un proyecto de vida, ¿no? Quiero acabar con con la mesa. Quiero agradeceros vuestra participación. Yo solo quería, como reivindicación también a la mesa y al Congreso en general, yo soy trabajadora social del sistema público en atención primaria, que es sencillamente el sistema informático con el que se trabaja Medora
las dificultades y deficiencias que tienen para que las trabajadoras sociales tengamos ahí un vínculo con compañeros y compañeras del sistema sanitario. Entonces no me extraña que se nos divida en lo social y lo sanitario, porque hasta en el vehículo de transmisión de información profesional carecemos desde la institución más alta, que en este caso es la Consejería de Sanidad, de un sistema que no nos permite trabajar en un vínculo, una coordinación, una relación directa. Gracias. Yo soy trabajadora social, hospitalaria, y también un poco pues reivindicar, como mis compañeras, que podamos trabajar de una manera preventiva, que no vayamos apagando fuegos, que desde que ingresa el paciente lo valoremos, que veamos unos objetivos conjuntos con el equipo médico, para que así el paciente al alta tenga todo cubierto. Un poco que en nuestro hospital sí que lo tenemos así, hacemos valoración de riesgo, estamos divididas por servicios, pero en muchos hospitales no se hace así y las compañeras van, pues este paciente se tiene que ir hoy de alta. Una intervención social en un día no se soluciona. Sí. Gracias por vuestras aportaciones. ¿Ninguna más? Todo el mundo ha dicho lo que quería decir. Bueno, pues entonces... no, hay alguien más. Yo creo que... Hola, muy buenas. Yo soy enfermero y quería reivindicar el papel del enfermero en continuidad de cuidados. Que hemos hablado de, por supuesto, el médico, por supuesto, el trabajador social, pero el enfermero, cuando hace una valoración de enfermería al alta, un informe de cuidados de enfermería al alta, efectivamente debe engranar todas estas deficiencias que todos hemos visto, y para asegurar una continuidad de cuidados de calidad, yo creo que es importantísimo el tema de la nomenclatura, ¿no? No es tema médico, es tema sanitario y es tema de cuidados, ¿no? Al final no es el ombligo de cada profesional, sino que es engranar a todos y cada uno de los profesionales que atienden a nuestros pacientes. Muchas gracias por dar esta pincelada, que nos hemos olvidado de todo el cuidado y de la ética del cuidado, ¿no? Que nos abarca a todos, no solamente tampoco a campos, o sea, a unos tipos determinados profesionales, sino, como tú bien has dicho, a todos los profesionales sanitarios. Bueno, pues damos por acabada esta mesa. Gracias Nuria, gracias Marije, gracias Rosa, gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia, y recordaros que la inauguración del Congreso es a las 7 de la tarde. Muchas gracias.